Pendientes de lo que ocurre en Venezuela, estamos muy preocupados por la situación. Ayer tuve oportunidad de hablar con muchísimos amigos y contactos, algunos no son amigos, sino simplemente gente a la que uno ha ido conociendo a lo largo de la vida en Venezuela, y en todos lados había un factor común, la gente en la calle, y hay confrontaciones, pero queríamos hablarlo con alguien que lo ha vivido directamente. ¿Qué está pasando en los pueblos, en los barrios de Venezuela? Y por eso estamos en línea con Daniel Murolo, que es periodista y está en Caracas. Buen día, Daniel, un gusto saludarte. Buen día, el gusto es mucho. Bueno, básicamente queríamos que nos contaras tu experiencia, porque estás allí, estás en la calle, lo estás cubriendo, lo estás viviendo, y tenés dos visiones, ¿no? La profesional periodística y la personal, ¿no? Sí, mira, la verdad es que esta ola de protestas nos tomó por sorpresa, ¿no? Aunque esperábamos que ocurriera algo similar a lo ocurrido ya hace unos 5 o 6 años, cuando también pierde las elecciones ante Maduro en esa oportunidad, Capriles. No imaginamos que se diera de esta forma, y lo explico brevemente. En esa oportunidad recordarán que gana Maduro, lo digo entre comillas, por una diferencia de votos muy pequeña, y es Capriles, el candidato de ese momento de la unidad, de la oposición, que pide a la gente protestar. Claro. Lo que ocurre ayer es que CNE anuncia este fraude. Los venezolanos se sintieron en su mayoría, por no decir en su totalidad, engañados, y ayer cerca de las 9 de la mañana se produce un luego de un silencio ensordecedor, porque el anuncio fue fue a las 12:03 de la mañana del día de ayer. Luego hubo una especie de silencio. Yo estoy ahorita en Caracas, pero yo vivo en San Antonio de los Altos, que es una ciudad que está a unos 15 kilómetros más o menos de Caracas. A mí me tocó subir del comando de campaña del Mundo de María Corina, que estaba cubriendo las elecciones, cerca de las 3 y pico de la mañana. Cuando subo hacia esta zona, digo subo porque San Antonio de los Altos está en una montaña cercana a Caracas, la tranquilidad, el silencio que había era una cosa impresionante, que no se veía en otras elecciones, cuando se supone que el que gana celebra, y ustedes saben que los venezolanos, si algo saben hacer, es celebrar. Y en su momento cuando ganaba Chávez, y en su momento cuando ganó Maduro, eran grandes fiestas de sus seguidores. Ayer eso no ocurrió, y esas fueron las primeras cosas que nos impactó. Luego, a primeras horas de la mañana, 6, 7, 8, 9 de la mañana, los reportes que teníamos era de que la ciudad de Caracas estaba desolada, como que si era un 1 de enero, igual el resto de las ciudades del país. Luego, a las 9:30, 10 de la mañana, se produce un cacerolazo espontáneo que comienza en pequeñas ciudades, que empezamos a ver en redes sociales, que empezó a crecer, y cuando nos dimos cuenta era toda Venezuela en un solo cacerolazo. Y cerca de una hora y media después, arranca esta ola de protestas espontáneas, que no fue convocada por nadie, que comienzan, además, y que lo que llama muchísimo la atención, es que comienzan y se dan con miles de personas de zonas populares, cosa que no había ocurrido jamás antes en la historia, en esta lucha de 25 años contra el chavismo. En los procesos anteriores, 2017, 2014, de protestas que terminaron, por supuesto, con muchísimos muertos, heridos y presos, esas protestas iniciaban en zonas, en urbanizaciones clase media alta, y en esta oportunidad lo que estamos viendo en la calle, y es impactante, es las zonas más populares. La primera zona que salió ayer, y creo que se convirtió luego en una ola que recorrió el país completo, fue Petare. Petare es uno de los barrios más grandes de Venezuela, uno de los barrios más grandes de Venezuela, no, el más grande de Venezuela, incluso llegó a ser el más grande de Latinoamérica. Está enclavado en una zona muy, muy cercana de Caracas, de la Gran Caracas, y veíamos imágenes de miles de personas tomando la autopista
Francisco Fajardo, que es una de las principales, o la principal autopista de Caracas, atraviesa Caracas de este a oeste completamente, y la veíamos tomada por completo por gente indignada, enardecida, que sintió y que sigue sintiendo a esta hora que le robaron de forma descarada su voluntad, y creo que eso es lo que diferencia. Me lo han preguntado ya varias veces, ¿qué diferencia hay con este fenómeno que estamos viviendo ahorita de protesta y el que se vivió hace algunos años? Y es que la gente sí siente en este momento que le robaron su voto, porque además María Corina Machado, líder de la oposición, junto a Edmundo González, se encargaron, y fue parte del proceso de campaña, le pidieron a la gente, además de crear esos comanditos, que era que cada familia venezolana creara una especie de núcleo que se encargara de movilizar gente el día de las elecciones. Luego esos comanditos tienen que quedarse para lo que se llama la verificación ciudadana. La verificación ciudadana está contemplada en la ley electoral, y lo que indica es que una vez que cierran las mesas electorales, se abre una caja del centro electoral, y los ciudadanos que estén en cola o que quieran tienen la posibilidad de observar y de ver el conteo y de conocer los resultados cuando se imprimen las papeletas. María Corina pidió, insistió, y Edmundo durante las últimas semanas, que todo el que quisiera, es más, que todo el que participó, se quedara en el centro electoral y presenciara ese conteo. Esto se convirtió en una forma que yo diría impresionante. Generó que la gente viera que había ganado y sintiera que lo que ocurrió horas después, cuando vemos a un CNE que voltea completamente los votos de una forma descarada, que la gente se sintiera robada. Y es lo que ha generado esta ola de protestas, que les puedo decir, a esta hora se mantiene, que lamentablemente ya tiene saldo de personas fallecidas, de muchos heridos, y que ayer me tocó cubrir no solamente la zona de Caracas, sino también la zona de Los Teques, una ciudad también cercana a Caracas, que era muy chavista, y que también fue una de las primeras del país ayer en salir, y cuando escuchas a la gente decir, no me voy a mover, no voy a abandonar la calle hasta que no me respeten mi voto, entienden que uno entiende que de aquí no hay vuelta atrás. Es muy fuerte el concepto, le cuento a la gente que estamos hablando con Daniel Murolo, que es periodista venezolano, que ayer estuvo en las calles registrando esto que está contando. El dato que das de que no salió a festejar el chavismo, ¿no? Yo estuve en las elecciones de 2011 y habían hasta fuegos artificiales, fue una fiesta total, digamos, ¿no? Y ahora no salieron, y da la idea de que estaba todo armado. Bueno, ayer, hablando con algunas personas de tu país, me decían, claro, sí, todo fraude se organiza antes, no es espontáneo. Entonces también parece que los colectivos chavistas tenían cierta organicidad al salir, a amedrentar en sus motos, en tratar de meter miedo. Y anoche lo vi a Maduro, acá lo transmitieron todos los canales, también metiendo miedo, que va a meter preso a todo el que proteste, y la gente parece no tener miedo, es decir, están pasando a un estrato superior de la batalla. Me parece que ya fue la batalla electoral, y ayer ya derribaron estatuas de Chávez, por ejemplo, ¿no? Parece... Van cinco. Claro, van cinco estatuas de Chávez, y hay un dato muy importante, ¿no? Creo que lo que está ocurriendo, y creo que al mundo le cuesta a lo mejor entenderlo, es que el chavismo desapareció. Es decir, cuando hablamos, y por eso te lo decía al principio de la entrevista, cuando decimos que quienes bajaron, nosotros así se le decía, y esto es una frase que tiene muchísimos años, que se dice en Venezuela, el día que bajen los cerros, esto se acaba, porque quienes pusieron en el poder a Chávez en su momento, hace 25 años, fueron la gente de clase baja, de los pobres venezolanos, los excluidos. De hecho, Chávez logra llegar a donde logra llegar es con ese discurso de revanchismo, de que los que tienen, que por supuesto son menos que los que no tienen en cualquier país de Latinoamérica, es por culpa de los que no tienen, es por culpa de los que tienen, y eso generó toda una especie de lucha de clases sociales durante muchos años que los mantuvo a ellos en el poder. Resulta que cuando tú ves unos resultados, ayer los presentaba María Corina Machado, y más que los presentara María Corina Machado, lo vimos en la calle. Nosotros el domingo, cuando tú cubrías este proceso electoral, había gente que empezó a hacer la cola un día antes. Eso no se había visto nunca en la historia de Venezuela.
que a las 9 de la noche del sábado a mí me tocara salir, que me llamaron de redacción de emergencia a hacer un recorrido porque ya había gente en cola, yo no lo podía creer. Y cuando llegaba a las otras votaciones y tú veías a gente que tenía su silla plegable y un termo de café, y cuando tú le preguntabas, ¿pero qué haces aquí? No, que yo quiero ser el primero en votar mañana. Es decir, eran colas kilométricas lo que se presentó aquí, y lo que tú escuchabas es que hay que cambiar, es que hay que sacar a esta gente de donde está, porque son culpables de nuestro sufrimiento. Entiendes que el chavismo se acabó, y que se acabó en su base más profunda, que era la clase baja, la gente humilde del país. A mí me tocó recorrer el país en los últimos 2 años, porque soy, además de trabajar en medios de comunicación como periodista, soy coordinador de comunicaciones de Delsa Solórzano. Delsa Solórzano es una de las 2 mujeres, María Corina y Delsa, que ha estado en esta lucha, frente a esta lucha. Por eso que se dice que este proceso ha sido liderado por mujeres. Pero además Delsa Solórzano fue una de las 2 mujeres también, junto a María Corina, que participó en las primarias. A mí me tocó hacer todo el proceso de campaña de las primarias recorriendo el país con Delsa. Luego gana María Corina las elecciones y nosotros nos sumamos al equipo de María Corina a recorrer el país. Y le voy a decir algo que para mí, cuando yo me di cuenta de eso, dije, esto cambió y aquí no hay vuelta atrás. Nosotros comenzamos a recorrer el país, y cuando tú en cualquier país de Latinoamérica, digo Latinoamérica porque bueno, nos parecemos muchísimo, pero en el mundo, cuando un candidato va a un pueblo, a un municipio, a un caserío, a una ciudad, a hacer un meeting, la mayoría de la gente que se le acerca para pedirle, mira, no sé, arréglame el tema de la luz, por lo menos aquí en Venezuela los apagones son constantes, o el agua, o la inflación, o resuelve el tema de los sueldos, que aquí en Venezuela un sueldo son de $3, y no, lo que le pedían a María Corina, el 98% de las personas que se le acercaban, además personas muy humildes, y se lo pedían la mayoría llorando, era devuélveme a mi familia. Cuando tú escuchabas aquello, además llorando, la gente, tú entendías que no había forma de que este régimen siguiera en el poder, porque el dolor y la rabia de la familia separada no lo puede. O sea, ¿qué discurso podía utilizar el oficialismo para justificar que los venezolanos no están y se fueron? Claro. Si cada familia, y te lo digo aquí en Venezuela no hay una sola familia, no existe una sola familia. De hecho lo utilizaba mucho Delsa y María Corina. Levanten la mano a las miles de personas que están aquí, quienes tienen una persona afuera, y el total de las personas que asisten a los mítines levantaban la mano. Y cada familia sabe la causa de por qué se fue su hijo, su hermana, su mamá, su papá. Chamos de 17 años que te decían llorando, tengo 8 años que no veo a mi mamá. Claro. No conozco a mi primo, a mi sobrino, a mi hermanito, porque nacieron en Argentina, en Chile, en Perú, en España. Entonces, ese fenómeno fue lo que los llevó. Ahora, a Chávez le funcionó durante mucho tiempo el tema de la amenaza de baños de sangre, de la amenaza de la confrontación, de la amenaza. Eso le funcionó a Chávez. Y le funcionaba porque la oposición tenía un terror horrible a los círculos bolivarianos, a lo que se llaman los colectivos motorizados. Y ayer te voy a contar rápido una anécdota. Me llama una prima, como el resto de los venezolanos, yo tengo a la mitad o más de la mitad de mi familia fuera del país, y me llama una prima a las 5 de la tarde de España. Me dice, Dani, ¿dónde estás? Te estamos escribiendo y no responde, y estamos viendo que Venezuela está otra vez encendida y tal. Y yo le digo, le mando una nota de voz, voy caminando por una autopista, por la carretera panamericana, y le digo, ya va, espérate, que viene un grupo de motorizados. Y cuelgo. Cuando yo vuelvo a agarrar el teléfono, tengo un mensaje de ella que me dice, ¿cómo que motorizados? ¿Dónde estás tú? Yo le digo, ya va, prima, Venezuela cambió. Cuando tú vivías acá, le teníamos terror a los motorizados, porque lo veíamos como colectivo, porque eran los que sembraban el miedo, porque eran los que utilizaban el chavismo en contra de nosotros. Y ahora resulta que los motorizados están con nosotros, que fue lo que María Corina llamó como la fuerza motorizada. Ayer eran miles los motorizados que encabezaban las protestas en todo el país, y eso indica, como te digo, que ya no funciona para nada ese discurso, claro, porque resulta que ya no tienen gente, ya no lo hay. Tú cubriste las elecciones, como lo comentabas, con fuegos artificiales.
En el momento en que anunciaron las elecciones, lo que se escuchó fue un grito al unísono. Yo estaba en el comando de campaña de Maracorina, que está enclavado en una zona de Caracas, que es una urbanización de clase media, que es Altamira, y lo que se escuchó fue un grito de la gente de rabia, y luego aquel silencio ensordecedor que explotó ayer a media mañana con esta ola de protesta. Daniel, sí, dime. Una consulta, ¿y cómo se sostiene Maduro? Porque ayer veíamos videos, no sé si son verídicos, en las redes, a propósito de los mandos medios de las fuerzas militares, que también se han sumado en algún caso a las protestas del pueblo venezolano. Digo, ¿cómo va a ser el régimen para mantenerse si la protesta social crece? Porque ya ni siquiera, digamos, toda la fuerza militar está de acuerdo, ¿no?, con cómo se está manejando Maduro, ¿no?, sobre todo. Sí, por eso te comentaba que esto no tiene vuelta atrás y que es muy diferente al resto de los procesos que hemos vivido los venezolanos. Esta es la tercera o cuarta ola de protestas en los últimos 25 años que encabezan los venezolanos, y que lamentablemente nos ha dejado un saldo muy doloroso de muchísimas víctimas, de muchísimos presos. Mira, en las cárceles continúan cerca de 370 y pico de presos políticos, de los cuales 70 son producto de las últimas 4 o 5 semanas de la campaña electoral, y la cantidad de muertos que dejaron las últimas protestas, y es la razón por la que la Corte Penal Internacional tiene sobre Maduro una investigación por delitos de lesa humanidad. La gran diferencia es, en esta oportunidad, no solamente el tema de que ya no lo quiere, o ya no lo sigue, o ya su base fundamental social desapareció, sino que se convirtió en oposición. Y se convirtió en oposición no por un tema ideológico, ojo, que eso hay que dejarlo claro. No es que la clase baja o los pobres ya no se sienten chavistas, no, es que quieren cambio, es que necesitan que la situación cambie, y no importa quién esté en el poder, mientras que represente un cambio real. Aquí en Venezuela no hay agua, aquí en Venezuela siguen los apagones, aquí en Venezuela ya no hay escasez, los anaqueles están full del supermercado, pero no hay dinero para comprar. Es decir, esto se ha convertido en una crisis que en vez de mejorar ha ido cada día mutando a peor. Sí, hemos comenzado a ver, por ejemplo, yo lo comentaba anoche, las protestas de hace cuatro años. Tú cerrabas, o la gente cerraba una autopista, y a los 5 minutos tenías la Guardia Nacional o tenías a las policías locales abriendo el paso, porque bueno, la Constitución lo dice, tú no puedes cerrar el libre tránsito, y resulta que hay zonas en las que están cerradas desde ayer, con escombros, con quema de basura, y nunca apareció la policía. Y más bien veíamos a la policía observando desde lejos, ¿no?, hasta con intenciones de querer sumarse. Sí hay una diferencia. Daniel. Y sí hay, por supuesto, un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas entre los que están con Maduro y los que no. Cuando tú ves unos resultados en los que cerca del 70% votó en contra, votó por Edmundo, entiendes que además aquí en Venezuela votan, tienen posibilidad de voto, y porque eso lo creó Chávez justamente para cada vez ir engordando ese bolso de votos que tenía él. Aquí votan los militares, votan los policías, que en otros países no ocurre. Entiende que muchos de esos militares votaron, y que muchos de esos militares tienen familiares, o por decir la mayoría, que sufren lo que sufre el resto de los venezolanos. Por eso yo siento que esta situación va a culminar, o va a terminar, o va a tener un desenlace en el que sin duda tienen que estar involucrados los militares. ¿Por qué? Porque esto es una dictadura, esto no es democrático. Yo estaba esa noche en el comando de campaña, digo, el domingo, y nosotros sabíamos cuáles eran los resultados, porque además se había contratado 4 empresas internacionales e independientes de conteo a boca de urna, y sabíamos a las 4 de la tarde lo que estaba pasando, y a las 5 de la tarde lo que estaba pasando, y a las 6 de la tarde sabíamos que habíamos ganado, y que habíamos ganado por paliza. Históricamente, creo que es el primer presidente en la historia de Venezuela que la diferencia entre uno y el otro es de 35 puntos de diferencia. Además sabíamos que habían votado 12 millones
de venezolanos en una Venezuela en la que hay 5 millones que están fuera, y que solamente este régimen les permitió votar a los 5 millones que están afuera, el 1% de los que están afuera. Pero cuando me llamaba mi familia y cuando en el comando hablábamos con el resto y vamos a celebrar, ya va, espérate, pero es que nos lo van a robar. ¿Pero por qué piensas que nos lo van a robar? Porque esto es una dictadura. Claro. Porque si no fuera una dictadura no estaríamos aquí. Porque si no fuera una dictadura no hubiese 350 presos políticos y te llevaban detenidos por pensar distinto. Daniel, y nos persiguieran como nos persiguieron durante todo el recorrido por Venezuela en campaña. Nosotros no nos dejaban dormir en ningún hotel. Nosotros nos cerraban los restaurantes en la calle y tuvimos que empezar a comer dentro de las camionetas del comando, camionetas blindadas, no porque la gente no fuera a hacer nada, sino porque el SEBIN el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Militar Venezolano, Bolivariano, nos fuera a detener. Daniel, vos internamente, me gustaría que vos me dijeras, vos internamente, con todo lo que conoces, con tu familia dispersa en otras partes del mundo, ¿pensás que realmente en esta oportunidad el pueblo venezolano ha iniciado ese camino para sacar al dictador del poder? Totalmente. Mira, cuando tú ves que ayer a las 11 de la noche habían derribado en tan solo 8 horas de protesta 5 estatuas de Hugo Chávez y que ahí no salió nadie a defender esa estatua, ¿entiendes? Y eso es, por eso es que nosotros le decimos en Venezuela el carómetro, que es cuando tú ves en ruedas de prensa y ves en entrevistas la cara de los líderes, entre comillas, del régimen, desencajados e impactados. Ayer escuchábamos a Diosdado Cabello decir en una entrevista algo así, que él no entendía el odio hacia el comandante supremo, así llaman ellos a Hugo Chávez, por el derribo de las estatuas. ¿Y por qué es simbólico esto? Porque además el chavismo, siempre pensando en que la oposición le podía tumbar estas estatuas, las construyeron en el medio, la mayoría, o de ciudades muy chavistas, y la mayoría en el medio de urbanismos que se llaman Gran Misión Venezuela, creados por el chavismo, en los que eran impenetrables. Es decir, ahí no podía entrar la oposición porque terminaba o golpeado. Eso eran bastiones de los círculos bolivarianos y de los armados, de las fuerzas armadas de ellos. Ellos armaron a mucha de la población. Cuando tú ves que es la misma gente que vive en esos urbanismos, que amarra la estatua a motos y luego la jalan y la derriban y además le cortan la cabeza, la amarran en una moto y recorren la ciudad, que no sé si han visto esos videos que son impactantes, con la cabeza de Chávez amarrada por toda la ciudad, y no hay nadie que se les enfrente, que se los impida. No ves a la policía, no ves a las fuerzas armadas, no ves a nadie intentando detener esto. Entiendes que está ocurriendo algo que no estamos viendo, es decir, dentro de la fuerza del chavismo, que no estamos viendo, pero que es tan poderoso que está permitiendo que le tumben, que además eso es un simbolismo para ellos mismos, para el chavismo, el que te quiten a tu líder, te tumben a tu líder, y después lo vuelvan nada, lo vuelvan leña, como decimos en Venezuela, y lo que veas es gente celebrando, gritando de emoción. Eso nos indica que esto se acabó. ¿Y qué puede pasar con la convocatoria que hizo María Corina Machado para hoy, con todas las familias, con chicos? ¿Cuáles son las expectativas? Digo, porque puede ser peligroso también, digamos. Sí, porque fíjate, además María Corina pide a la gente que salga hoy o que asista a estas asambleas en cada municipio del país, justamente para que conozca los resultados. Yo creo que muy hábilmente el comando de campaña logró involucrar a cada ciudadano venezolano en el proceso electoral y en el proceso de conteo. Por eso María Corina siempre dijo desde el primer momento que ella iba a defender el voto, porque necesitaba el apoyo de todos y cada uno de los venezolanos, y lo logró. Ella logró que cada venezolano hoy sienta que el cuidado del voto depende. Pero más allá de la cuestión de campaña y del pensamiento ideológico, ¿qué puede pasar hoy entre las 11 y las 12 de la mañana? Con mucha gente en la calle. Gente en la calle, y este clima que anoche lo escuchamos de Maduro, ¿no? Tan violento. Sí. No, bueno, creo que la parte violenta o el clima violento está en el discurso.
los muertos que hemos visto en Venezuela en las últimas horas, porque incluso el tema de la violencia comenzó el mismo día del proceso electoral, el mismo domingo, son casos puntuales que se han dado por enfrentamientos entre algún chavista con algún opositor. Pero lo que veíamos hace algunos años, en el que veíamos a las Fuerzas Armadas dispararle a la cara a los manifestantes, en lo que veíamos caer a jóvenes, y cuando buscábamos de dónde venía la bala, venía de algún funcionario, ya eso no se está viendo. Ayer yo cubrí 3 protestas de estas espontáneas, y cuando tú vas a estas protestas está el papá, la mamá, el niño y los abuelos, en las familias que todavía quedan aquí completas, y cuando no, ves a muchos chamos, pero ves a la familia en sí en la calle. Ahí no apareció nunca, ni hubo nunca violencia, ni apareció nunca las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar hoy? Vamos a ver enormes concentraciones de personas en las calles de Venezuela para conocer los resultados, porque la idea de estas asambleas es que cada municipio conozca cuáles fueron los resultados en su municipio y entiendan que el mundo ganó en todas las ciudades y en todos los estados del país, en los 24 estados del país, y para que la gente siga empoderándose y se mantenga en la calle. Ayer Maduro amenazaba que iba a detener a María Corina y que iba a detener a los líderes opositores por la violencia que había en las calles, y la verdad es que no hubo una convocatoria jamás a la calle, y es por eso comencé esta entrevista diciéndolo, que el gran fenómeno ha sido espontáneo lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela. No fue convocado por nadie. Yo sí debo decir que temprano ayer a las 9:00 y pico de la mañana, revisando WhatsApp, vi que alguien pasó un capture por los grupos, que además WhatsApp se convirtió en Venezuela en el único método de hacer campaña para la oposición, que decía 1 PM Bermúdez. Bermúdez es una avenida muy famosa de la ciudad de Los Teques, que está muy cerca de Caracas, y era un mensaje, ¿sabes? Como en clave. El que leía ese mensaje sabía que lo que estaba diciendo era que a las 1 de la tarde tenían que estar en la Bermúdez, ahí no decía más nada de ese mensaje. Y así comenzó esto, comenzó con miles de personas, en el caso de la ciudad de Los Teques, en la avenida Bermúdez, que además luego se lanzaron a la carretera Panamericana, que es la carretera que comunica o que atraviesa prácticamente todo el país, y caminaron 13 kilómetros, cientos de personas, miles de personas, porque ahí están los videos, desde Los Teques hasta prácticamente Caracas, en una protesta espontánea que lo único que tú escuchas es: respeta mi voto, quiero libertad, y fuera Maduro del poder. Excelente, Daniel, muy buen reporte, realmente muy gráfico. Se nota que estás ahí en la zona, así que estamos muy agradecidos, les deseamos lo mejor en esta batalla por la democracia que están dando. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por ser en caja de resonancia y por llevar al resto del mundo lo que está ocurriendo aquí. Y además, siempre lo digo, y en particular a ustedes, a los argentinos, gracias por darle cobijo a nuestra familia. Muchísimas gracias por hacerlos sentir parte de su país, y los venezolanos vamos a estar eternamente agradecidos con los argentinos por el apoyo que nos dieron en momentos tan difíciles. Pero tengo la certeza y la seguridad que pronto vamos a volver a hablar, y vamos a volver a hablar para justamente reseñar cómo estamos los venezolanos celebrando nuestra libertad. Ojalá. Gracias. Un abrazo grande. Hablamos con Daniel Murolo, periodista del Tequeño en Caracas, y es cierto, alguna vez Venezuela también recogió a los argentinos que huían de otras dictaduras, y en este caso se da en sentido inverso.